Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Un saludo, ¿cómo hago esto? Me veo solo yo. Ok, creo que estoy viendo tu pantalla, estoy yo. Bueno, muy buenas, vamos saludando a las personas mientras se van conectando. Hola Miguel, hola Jean de nuevo, que nos vemos en la mañana y en la tarde. Jean, ¿estuviste esta mañana en clase? Bueno, viste todo ese problemón, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Justin. Ay, joder, madre, mientras. Sí, profe, bueno, entonces pues le damos la bienvenida a los que van llegando. Mientras tanto, pues vamos a hacer los anuncios parroquiales. Dale, por favor, mientras Siempre. abro la presentación. Listo. Y pues nada, muchachos, recordarles que nos encontramos en la tercera semana de nuestro módulo de sociales. Eso quiere decir que ya para esta semana vamos a tener hoy viernes entre el 60 y el 70% de nuestra plataforma. Eso quiere decir más o menos 7 lecciones, ¿listo? Por otro lado, muchachos, pues la entrega de la hoja de ruta se acerca, nos queda este fin de semana, ¿cierto? 30 y 31, primero, lunes, que es de monitoría, ¿no? Y martes, en donde ustedes pueden entregarlo antes de las 5 de la tarde, ¿listo? 2 de septiembre. Y por último, muchachos, invitarlos al día de mañana. Vamos a tener un espacio, como ustedes ya saben, de taller de formación con el profesor Jason Pianda, en donde vamos a poder tratar temas relacionados con la oratoria y la expresión, de 9 a 12. Les recordamos, esto es muy importante, muchachos, que asistan regularmente para que pues, puedan fortalecer sus procesos de formación. Y por el otro, pues recordarles que el próximo lunes vamos a tener el espacio de monitoría para resolver dudas relacionadas. Ustedes saben que estamos intentando resolver una dificultad con catalogación, que es básicamente una elección que está mal desarrollada por parte de nosotros. Entonces la idea es que estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible y pues la idea es que nos tengan paciencia en ese aspecto, ¿listo? Entonces nos vemos a las 5 hasta las 8, de 5, perdón, no, de 2 a 5 de la tarde, ¿listo? Ya estaba ya confundido. Entonces, pues nada, muchachos, eso es. Y pues bienvenidos, ¿no? Hoy vamos a tratar temas de la violencia en Colombia. Sí, vamos a seguir con el ejercicio mismo. Buenas tardes, plazo para... ¿Es el uno o es el 2? Pregunta Valentina. El El 2, 2, muchachos. ¿listo? El 2 es Entonces, el último plazo, pero si usted la quiere entregar el 1 de septiembre, también lo puede hacer. sí, igual ya algunas personas lo han subido, entonces no hay lío con eso, ¿no? O sea, la fecha límite es el 2, de ahí para allá, apague y vámonos. ¿Listo? Ahí ya. Entonces, el miércoles es el plazo máximo. Miércoles es 2, sí. Hasta las... Muchachos, no es el miércoles, es el martes 2 de septiembre. No, ¿Listo? creo que es miércoles. Miércoles 2 de septiembre, ¿o Miércoles no? 2 de septiembre. Sí, 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 Sí. estaba confundido. Entonces, miércoles 2 de septiembre antes de las 5 de la tarde, ¿vale? Listo, ahí ya no se puede subir nada más. Listo, entonces atentos, igual tienen este fin de semana por si no han empezado, espero que ya la hayan empezado porque pues es un poco larga y, y pues bueno, a trabajar. Listo, hola Mauricio, hola a todos. Yo no sé cuántas de las personas que ustedes se conectan en la tarde se conectan en la mañana. Sí, teníamos a Astrid que estuvo en la clase esta mañana, Jim que normalmente va a la clase de la mañana. ¿No escucha nada? ¿No se escucha? Sí, Andrés, ¿me confirmas? No, entonces el problema es tuyo, Brigitte. No, el Em, audio está perfecto. ok, gracias. Listo, entonces, pues bueno, las personas que estuvieron esta mañana en la clase, pues se dieron cuenta un poco del altercado que veníamos viendo, ¿sí? Y pues no sé si Andrés lo sepa, pero bueno, es como el saboteo, ¿no? Que ya viene siendo como muy recurrente.
en las clases. Y pues yo daba una reflexión, pues al final, que ese tipo de personas, porque la modalidad es la siguiente, alguno de los estudiantes le da el enlace a otra persona para que ingrese. ¿Sí? O sea, el problema empieza por uno de los estudiantes. ¿Sí? Y esta mañana pues estábamos hablando, bueno, Brigitte, dale una pregunta. Sí, profe, tenemos dos preguntas relacionadas al taller de mañana. Recuerden que no Ah, es ok. clase, es taller, entonces les enviamos a través de los grupos de WhatsApp y por correo el link y por su plataforma. También lo pueden hacer, ¿listo? La persona que nos está diciendo que tiene el internet, que le cortaron y que tiene muy pocos datos, tiene que renombrarse, porfa, porque aparece como iPhone. Brigitte, el video 2 ya pues lo habíamos hablado en sesiones anteriores y había que omitirlo. ¿Listo? Porque pues el enlace no funciona y pues ya son suficientes videos también para que hagan el escrito. Entonces había que omitirlo. Bueno, les estaba diciendo que pues esta mañana, pues Andrés te cuento por si no lo sabías, pues sabotearon las clases, creo que casi todas las clases, creo. Y que parte de ahí, y les decía que ese tipo, estábamos viendo una clase que vamos a ver con ustedes precisamente, que es sobre desplazamiento, y veíamos las atrocidades de la violencia en ese ejercicio particular. Les decía que ese tipo de personas que no les interesa saber su historia, que no les interesa saber el conflicto, son las que regalan el voto por 50.000 pesos, ¿sí? Y después se están quejando. ¿Mm? Entonces, bajo esto, la idea es que nosotros empecemos a entender el conflicto o este conflicto que nos compete a nosotros, eh, que tiene sus particularidades efectivamente, que tiene su origen de lo que veníamos hablando, que mi tesis central era la masacre de las bananeras, Bogotazo y la violencia que ahorita, que veíamos ayer, ¿no? Y esto que me va a generar a mí un nuevo elemento, una nueva, unos nuevos actores con unas ideologías distintas, ¿sí? Porque, eh, qué pena, Santiago dice por el, ¿qué? Que si ves adelantar algo, Santiago, no entiendo. Hernández por el Eh, AC. Nuevamente, muchachos, nuevamente para que quede claro para todos. El día de mañana no hay clase. Tenemos taller de formación. Recuerden que los días sábados tenemos talleres de formación, los cuales ustedes pueden aprovechar. Que si son obligatorios, no. En este caso no son obligatorios, pero pueden acceder a través de plataforma o, en su defecto, con el link que les vamos a enviar, ¿vale? Entonces, ojalá puedan asistir mañana y le damos la palabra a Santiago para que nos cuente. Santiago, ¿ibas a hablar? Creo que se le habilitó solo el micrófono. Ok, listo. Dale, Emily, hasta que unen tus datos. Gracias por la persistencia igual. Vale, aquí está. Ah, Lo que pasa, profe, es que básicamente ningún sábado he podido estar conectado porque pues estoy haciendo el aseo todos los sábados y quería saber si tengo que adelantar algo o hacer. Ya escuché que no es clase, pero quería saber si tengo que adelantar algo o algo. En este caso, Santiago, no tienes que adelantar nada, solo asistir. O sea, la idea es que solamente puedan asistir, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver por acá. Sí, señores, los talleres de formación contribuyen a lo del servicio social, pero como ustedes hasta ahora están en ciclo 4, pues la idea es que el próximo ciclo 5, pues puedan aprovechar ese ejercicio, ¿listo? Por ahora, pues continuemos. listo, dale. Bueno, entonces, al encrudecerse la violencia, les estamos diciendo lo de los pájaros, los tipos de masacre. Los liberales van a empezar pues a defenderse, ¿no? Y se van a crear las autodefensas liberales o también conocidas como las guerrillas liberales, ¿sí? Y parten de un ejercicio de autodefensa. Y ojo, ¿qué es la autodefensa? Es un derecho propio de la defensa en mi territorio, ojo con esto, en mi territorio,
de alguna amenaza externa, ¿cierto? Entonces, pues Andrés tiene, o sea, si yo voy por Andrés, Andrés tiene todo el derecho de decir, no, pues yo me tengo que defender de alguna otra manera. ¿Sí? Entonces se van a crear estas guerrillas liberales y se van a crear dos fundamentalmente, la guerrilla de los llanos y la guerrilla de Marquetalia, ¿sí? La guerrilla de los llanos, que digamos, los llanos tienen una herencia de resistencia impresionante. La mayoría del ejército libertador son llaneros, precisamente. Tienen una resistencia muy arraigada y van a estar a cargo entre unos principales actores, pero el fundamental va a ser Guadalupe Salcedo, ¿sí? Que van a hacer esas resistencias campesinas. Y por el lado del sur del Tolima, exactamente en Marquetalia, va a estar un señor que se va a llamar, o la historia lo va a recordar como Marulanda Vélez, ¿sí? El guerrillero Marulanda Vélez. Entonces va a pasar algo fundamental dentro de este espacio, y es que como la violencia se empieza a encrudecer, yo les decía ayer, los liberales y los conservadores van a tomar la decisión de montar al general Rojas Pinilla en el poder, ¿sí? Y cuando él está en el poder empieza a hacer un ejercicio de negociación con las guerrillas liberales con las dos guerrillas liberales, pero sobre todo con las guerrillas liberales del llano, haciendo el primer encuentro, el primer escenario de, digamos que, de discusión política y de absolución a un grupo guerrillero que está en contra en ese momento del Estado, ¿cierto? La primera negociación política. Entonces se van a llegar a unos acuerdos donde los liberales tenían unas posturas muy, valga la redundancia, muy liberal, pero también de carácter social importantes frente a la distribución de la tierra, y pues se les va a prometer primero una amnistía, que es lo básico en una negociación, y una redistribución de la tierra. ¿Por qué una reducción de la tierra? Porque los llanos históricamente ha sido un proceso de acumulación de tierras por parte de los terratenientes. Allá existían los latifundios, las haciendas, que eran inmensas, ¿no? Y que hoy en día siguen siendo algunas muy gigantes. Entonces los campesinos pues pidiendo sus reivindicaciones de tierra, ¿no? Desafortunadamente, otra vez, la respuesta del Estado es la siguiente. Los campesinos van a desmovilizarse, van a entregar sus armas, y el Estado va a matar a Guadalupe Salcedo aquí en Bogotá. Entonces, otra vez la respuesta del Estado, ¿no? Otra figura popular, Guadalupe Salcedo, otras reivindicaciones populares, como las de Gaitán, como la de las masacres de las bananeras, y el Estado responde directamente con violencia. ¿Sí? Entonces uno dice, acá hay un problema, ¿cierto? Acá ya hay un problema, es un problema de clase, ¿no? Porque los que siguen gobernando es una clase alta, los que piden las reivindicaciones sociales es la gente y la clase popular. Entonces vamos a tener esos dos escenarios, ¿sí? Cuando Marquetalia ve esto, cuando los campesinos de Marquetalia ven esto, que también estaban pidiendo unas reivindicaciones como unas carreteras, un hospital, ¿sí? Unas condiciones básicas de vida, ¿sí? O sea, ni siquiera estaban pidiendo la revolución. Pues cuando ellos ven que van a matar a Guadalupe Salcedo, pues van a hacer un ejercicio de resistencia, ¿sí? Y ese ejercicio se va a mantener. Rojas ya no me va a servir en el poder, ¿sí? Rojas se robó un montón de plata del Banco Agrario, no, les decía, yo no sé si les decía a ustedes, pero la historia a veces lo pinta como el gran general, pero no, realmente también es otro más que robó un montón, que lo único que trajo consigo mismo y de valor fue que trajo el televisor a Colombia. Y por otro lado, pues el voto de la mujer, pero eso del voto de la mujer hay que masticarlo un poquito más, porque ese voto de la mujer fue pensado en la medida de lo que se venía más adelante y que era el Frente Nacional, ¿sí? Entonces, en la caída de Rojas Pinilla en el 57, pues hubo movilizaciones sociales muy cooptadas por el Partido Liberal y Conservador, que vieron que ya Rojas no quería irse del poder y dijeron, bueno, hay que bajar a este man como sea. Empiezan a movilizarse y les decía a los estudiantes de la mañana, hay dos fechas importantes dentro de estas movilizaciones y van a ser el 8 y 9, ¿sí? 8 y 9 de junio, que se conmemora en Colombia por parte de los estudiantes el Día del Estudiante Caído. Y es que lo que va a pasar es que el 8
van a salir a marchar en contra de las políticas del general y pues van a matar a un dirigente estudiantil muy importante de la época, que esta mañana se me olvida el nombre. Hay un colegio en Bogotá que tiene ese nombre. Uriel, Dime. Uriel Gutiérrez. No, otro. Páez. Uriel Gutiérrez lo matan creo que al segundo día. Su apellido es Páez. Y ese colegio queda abajito de la estación de la 40 Sur, de Transmilenio. Si me haces el favor ahí. Y bueno. Entonces, los estudiantes van a salir a marchar, o es Gutiérrez, bueno, ya no lo recuerdo muy bien. Los estudiantes van a salir al otro día, indignados por la muerte de ese estudiante, y pues el ejército va a hacer una masacre y va a matar aproximadamente 2 estudiantes. Que es trágico. Eso, y es la primera masacre televisada, recuerden. Este man me va a traer el televisor, ¿sí? Y es la primera masacre televisada, es decir, la primera información de una masacre en Colombia es la de Rojas Pinilla con los 2 estudiantes el 9 de junio de 1957. Entonces, obviamente eso va a bajar la popularidad, la gente va a salir a las calles y él no tiene más opción, sino que ceder el poder. Y los liberales se van a montar esta estructura. No puede ser. Ok. ¿Listo? Con esta presentación, las personas que ven en la mañana, y pues acá vamos a tener un cantante muy famoso, ¿no? En la historia popular de Colombia, ¿sí? Que va a ser Jorge Velosa, y pues con esta frase con la que iniciamos la clase, ¿no? Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena, ¿sí? Jorge Velosa, ¿no? En la clase de la mañana lo escuchaban, las personas que no lo han escuchado, por favor, tarea para sus vías, Jorge Velosa, recuerden, anoten en su cuadernito y en cualquier momento se escuchan una cancioncita de Jorge Velosa. Okay. Listo, entonces se va a agenciar ese Frente Nacional, ¿no? Ese Frente Nacional que va a estar comprendido entre el liberal y el conservador, es decir, ese espacio que se habían dado de negociación mientras Rojas Pinilla gobernaba, lograron remediar algunos problemas de carácter ideológico, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los colombianos se estaban matando y la culpa era del Partido Liberal Conservador. No, eso no era, ¿sí? Acá había una postura clara y era cerrar las vías democráticas a un ejercicio comunista que veía creciendo en el país y en la América Latina, ¿sí? Que era fundamental. Entonces, ya habían una presencia importante de escenarios comunistas en las guerrillas liberales. Pues ya, el pensamiento no era netamente comunista, pero sí habían unas ideas básicas claves frente al comunismo. Ya existía el Partido Comunista como tal, y como estaba creciendo en Latinoamérica, lo que van a hacer los liberales y los conservadores es lidiar toda pelea ideológica, van a confluenciar políticamente y van a cerrar las vías democráticas para que las otras expresiones no accedan al poder. Eso es el Frente Nacional, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de 4 años, ¿sí? O sea, el problema acá ya no es qué partido lo gobierna, sino pues tenemos que encerrarnos y pues el trato básico, ¿no? Usted gobierna 4 años y nosotros 4 años y apaga y vámonos, ¿sí? Nos vamos a beneficiar todos. Pues, esto va a ser un producto fundamental para un ejercicio autoritario de la democracia en Colombia, ¿sí? No muy lejano a la realidad que vivimos, ¿no? Entonces vamos a tener estos 4 presidentes, ¿no? Alberto Lleras Camargo, que va a ser del 58 al 62, Guillermo León, abuelito de Paloma Valencia. Y lo interesante de esto, ¿no? Yo decía, es muy interesante ver lo de los apellidos, ¿no? Porque si uno sigue mirando la política colombiana, los apellidos son los mismos, ¿no? Está Misael Pastrana, abuelito de Pastrana, de este señor que todavía sigue dando olor y que fue por allá presidente del 98 al 2002 en Colombia. Carlos Lleras Restrepo, Carlos Lleras Camargo, que vienen de una descendencia de los Lleras,
y que han manejado políticamente al país. Entonces vamos a tener, son 4 presidentes, ¿sí? 4 por 4, 16 años, 16 años gobernando Colombia, cerrando las vías democráticas. Es una generación completa, ¿sí? Y estas personas pues, van a tener, obviamente, unos logros en términos de infraestructura muy básicos, pero en términos de lo social es catastrófico. Y acá el particular va a ser Guillermo León Valencia, que va a autorizar el bombardeo, el primer bombardeo en Colombia a unos campesinos. ¿Cuáles van a ser esos campesinos? Los de Marquetalia, los que vieron que cuando traicionaron a las guerrillas liberales de los llanos van a decir, nos toca resistir acá. Guillermo León Valencia va a hacer una arremetida muy fuerte contra ellos y va a llevar el primer bombardeo. Muchos dicen, no sé, conspiracionistas van a decir, por un lado, que eso era un entrenamiento de unas bombas que luego se iban a utilizar en la guerra de Corea. Pero pues hasta allá no sabemos. Lo que sí sabemos es que ese primer bombardeo lo van a hacer contra campesinos, ¿sí? Y que van a morir cientos de campesinos en ese bombardeo. Entonces, bueno, antes de eso les quiero contextualizar. Allá va a estar este señor muy importante, Marulanda Vélez. Él es un campesino que está arraigado a su tierra, es marquetaliano, y pues va a ser una piedra en el zapato para el gobierno, para todos los gobiernos y para la historia de Colombia, porque a raíz de ese suceso va a fundarse lo que conocemos como la guerrilla de las FARC, ¿sí? Y este señor, ese campesino que venía de esas guerrillas liberales, va a darle un giro a esa guerrilla o a esa guerrilla o a ese comportamiento liberal y va a decir, acá las vías democráticas se cerraron. O sea, tratamos de hacerlo, no se pudo. ¿Qué hacemos? O sea, o nos hacemos los bobos o cambiamos esta vaina, ¿sí? Democráticamente no se puede, entonces, ¿qué tocó? Pues las armas, sencillito, ¿sí? Y pues se arraigaron a un proyecto que hasta el día de hoy, pues sigue dando lora, ¿no? Que es las FARC. Entonces les quiero compartir un video eh, de Marulanda para que lo escuchen, porque él murió, si no estoy mal, en el 2012, si mal no recuerdo. Y pues ya la historia lo tiene olvidado, pero pues es un personaje, es un campesino muy inteligente, muy inteligente, eh, pues que puso entre la espada y la pared al gobierno nacional, en ese momento al de Pastrana, ¿no? Lo puso ahí en una discusión bien interesante frente al futuro del país. Entonces les voy a compartir aquí el enlace. ¿Hay comentarios por ahí? Después del video, ¿listo? Entonces el video dura exactamente 6 minutos, ¿listo? Entonces tenemos hasta las y 30.
Ah, ya, listo. Ok, bueno, creo que ya lo vieron. Él es Manuel Marulanda Vélez. Pues efectivamente un señor que marcó la historia en Colombia, porque con él, junto a Jacobo Arenas, van a... Ay, fue madre, ¿qué hice? Van a ser los que... Oye, ¿qué pasó? Ah, sí. Van a ser pues los que van a crear las FARC, ¿cierto? Entonces, ¿a partir de qué? Pues del cierre democrático, que pues va a ser producto mismo del, del Gaitán, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poquito, pues obviamente que van a tener esos antecedentes que ya veíamos, que la muerte de Gaitán, y pues vamos a tener acá unas guerrillas de carácter latinoamericano, ¿no? Y esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que ese es un fenómeno solamente colombiano, pero como lo veíamos en las clases de revoluciones del siglo XXI, veamos que estaba en Nicaragua por un lado, vamos a encontrar en Argentina, en Uruguay, Brasil, Nicaragua, Cuba, entre otras, ¿cierto? Entonces es un fenómeno netamente latinoamericano, ¿sí? Y acá en Colombia pues vamos a tener tres fundamentales, son muchas más. Eh, la, en un documento que leí de la Nacho hace poquito, hace unos días precisamente para preparar el tema, más o menos desde el año 60 han existido 34 organizaciones guerrilleras en el país, ¿sí? Son muchísimas. Colombia, digan hacer una guerrilla y dónde estamos, ¿sí? Eso es clásico. ¿Por qué es clásico hacer una guerrilla? Porque las condiciones de la población siguen siendo muy precarias, ¿sí? Y la idea, y pues alguien le puede llegar con la idea romántica de decir, bueno, vamos a hacer una guerrilla y vamos a cambiar las condiciones estructurales de este país para que tengamos una vida digna. Pues la gente pues, copia, ¿sí? Y hacen una guerrilla. Entonces vamos a tener tres guerrillas importantes, ¿no? Que es las FARC, el M-19 y las FARC, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer las FARC? EPET, EP, ¿no? FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Pero ese Ejército del Pueblo va a ser una denominación del Congreso del 86 de las FARC. Ah, no, perdón, de la conferencia. Ellos manejan conferencias, el ELN maneja congresos. ¿Qué son? Las reuniones generales, las asambleas de la guerrillerada, en el cual se toman las decisiones y proyecciones de lucha a no sé, cierta cantidad de años, ¿sí? Entonces vamos a tener esos antecedentes del 49, acá lo vemos, acá vemos a tiro fijo el señor que veíamos ahí ya más viejito, acá está mucho más joven, va a surgir en el 64 precisamente, van a hacer su conferencia, acá dice 66, pero es en 1964, en su primera conferencia de guerrillas y se van a denominar, antes de esa guerrilla se llamaban el Bloque Sur. ¿Por qué el Bloque Sur? Porque estaban, y siempre su escenario de confrontación siempre fue el sur del país, porque allá van a nacer, y en el 64 van a oficializarse, van a oficializar su nombre y decir, nuestro objetivo es la toma del poder vía las armas, ¿sí? Modelo Cuba. Aunque ellos tienen unos antecedentes, ¿sí ven? Desde el 49, unos antecedentes primarios antes de la Revolución Cubana. Entonces ellos van a tener una identidad mucho más campesina, apartada del ejercicio cubano. Pero al ver la Revolución Cubana, pues van a decir, es posible también. O sea, acá, si es posible en Cuba, ¿por qué no va a ser posible acá? Acá vamos a mirar a tiro fijo por acá. Vamos a tener acá otro hombre muy importante para esa guerrilla que va a ser Alfonso Cano. O acá otro muy importante que va a ser el Mono Jojoy. No recuerdo cuál es el nombre de él, pero también es muy conocido. Se me olvida ahorita el nombre. Él muere de viejito, pues lastimosamente. Él muere por un bombardeo, él muere por otro bombardeo y por acá no recuerdo a nadie más. Entonces, bueno, esa va a ser la guerrilla por ese lado, ¿no? Dentro de esos ejercicios de confrontación por parte del Estado a la guerrilla liberal, vamos a tener la Operación Lazo, patrocinada por Estados Unidos y que se va a ir en contravía
de estos campesinos que utilizaron su terreno, geográficamente hablando, geográficamente hablando, van a utilizar su conocimiento territorial, su conocimiento en el espacio donde viven y van a poder sobrevivir de adquirir conocimiento militar, que es un importante, ¿sí? Ellos van a ser pues, personas que se van a defender, los chulavitas y los pájaros, pues obviamente son grupos ahí X que van de bandoleros que van matando gente por ahí, pero esto ya es un ataque de carácter militar que está planeado, que tiene unos elementos tecnológicos mucho más fuertes que lo de los pájaros, o en ese caso lo de los pájaros, y pues que estas personas van a poder sobrellevar esto y van a adquirir un conocimiento militar y dicen, si nosotros pudimos sobrevivir a la operación Lazo, al bombardeo Marquetalia, pues es posible generar una guerra, ¿listo? Actualmente, pues van a hacer el partido de las FARC, van a hacer el ejercicio de negociación en el 2014, exactamente en noviembre, no, octubre, noviembre, lo recuerdo muy bien, porque es un hecho histórico, ¿no? O sea, decir, bueno, otra vez se van a sentar las FARC y el gobierno, en ese momento era el gobierno de Santos, y pues obviamente es una locura que se vuelvan a sentar, porque la historia lo que nos decía es que las mesas de negociación que se habían tratado de hacer con Belisario, con Pastrana, hay otro que se me olvida después de Belisario, lo recordaré en el momento, Belisario con Pastrana, pues fueron mesas fallidas y pues era un problema muy fuerte porque cuando se estaba negociando con Belisario Betancourt, las FARC va a sacar un brazo político civil muy importante en la historia de Colombia, que va a ser la Unión Patriótica, y esa Unión Patriótica pues va a ser asesinada sistemáticamente por las fuerzas paraestatales, es decir, los paramilitares y las fuerzas militares también. Mataron alrededor de 5.000 militantes del partido político en ese momento que se llamaba la UP. Existen genocidios, siempre han existido los genocidios, pero nunca en la historia, bueno, ¿qué es un genocidio? ¿No? Genocidio es matar a una población que tiene ciertas características culturales en sí. Entonces, cuando mataron a los judíos, que es el genocidio judío, pues uno identifica pues, que vienen de un pueblo culturalmente y religiosamente llamado los judíos. Entonces, por eso es un genocidio. Pero nunca en la historia se había dado un genocidio por carácter político, es decir, que las personas tuvieran afiliación a un partido político. Y eso va a pasar en Colombia y tocó darle un nombre. Y va a ser un genocidio político. 5.000 personas. 5.000 personas van a morir en ese partido. Entonces, uno ve que, pues, que era un error histórico cuando se desmovilizó el M-19, cuando se desmovilizó el EPL, cuando se desmovilizó el Quintín Lame en los 90, pues hubo también un ejercicio sistemático de asesinatos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces uno decía, que se vuelvan a sentarse, viendo por un lado que, pues que las mesas de negociación siempre han sido pues un problema para ellos, porque si negocian los matan, pues eso es un problema. Entonces, en el 2014, en octubre del 2014, pues fue un escenario muy particular. Por allá veíamos a Kevin como grabando al hermano, lo que sea, muy chistoso. Y, claro, repito, era una vaina importantísima, ¿sí? Les recomiendo, porfa, creo que está en YouTube, el discurso que se hace Iván Márquez. Iván Márquez es el que va a salirse de esto y va a montar las disidencias junto con Santrich. Él se echa un discurso impresionante ese día. Yo estaba trabajando, lo recuerdo muy bien, estaba trabajando en un colegio y salí y me lo vi completamente porque es una maravilla de discurso lo que hace ese señor. Entonces, ya sabemos, tenemos al partido de las FARC hoy como en el Congreso con serias dificultades, los están matando. Ya van con más de 250 guerrilleros muertos después de la firma de paz. Entonces, pues era lo que les decía, ¿cómo se van a sentar sabiendo que la historia ha demostrado que si firman los matan?
¿sí? Entonces, por eso hay un desconcierto muy grande en el partido todavía. No ha podido configurarse de una buena manera. Ya hubo disidencias de personas muy importantes como Iván Márquez y Santrich, que eran de la cúpula del secretariado de las FARC, y pues que no han podido llegar a un buen término, ¿no? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, o lo pienso yo, no sé si ustedes cómo lo vean ahí, pero pues los manes no hacen nada políticamente hablando, o sea, no son influenciadores políticos. Si alguien se lanza, si Timochenko se lanzara a la presidencia, ¿creen que ganaría? Imposible. Si se saca a lo mucho 5.000 votos, creo que es mucho, ellos lo saben, o sea, políticamente están muy caídos porque hubo una estigmatización muy grande por parte de los medios de comunicación y claro, obviamente porque ellos también hicieron cosas muy malas, no hay que negarlo, ¿sí? No es la guerrilla perfecta y pues todo eso pesa hasta ahora. Por otro lado, vamos a tener al ELN, que el ELN sí va a ser una guerrilla netamente influenciada por la Revolución Cubana. Acá tenemos al Che y a Fidel. Y este señor acá que va a ser Fabio Vázquez, él es el fundador, él es uno de los estudiantes que va a tomar clases, entre comillas, a Cuba. Y pues lo que les decía, esos estudiantes no iban allá a tomar clases, sino iban a recibir la mera cátedra de guerra y guerrillas que se va a replegar y se va a replicar en toda Latinoamérica, ¿no? Este va a ser uno de los sujetos con otros muy importantes, con otro grupo de colombianos que van a ir allá y pues van a formar lo que conocemos como el día de hoy en el ELN. Y es una guerrilla que sigue actualmente pues viva, ¿no? Sigue por ahí dando lora en varias zonas de Colombia. Lo que demostró el último informe de paz y reconciliación en términos de los grupos armados y territorios, se calcula que ya el ELN debe tener alrededor de unos 5.000 hombres en armas, ¿sí? Que es muchísimo para el ELN. Las FARC llegó a tener 12.000, ¿sí? Es un ejército gigantesco a comparación de otros ejércitos de países como Uruguay, como Ecuador, por ejemplo, que son mucho más pequeños, ¿sí? Y el ELN ha tenido una estrategia completamente distinta y está basada más en el ejercicio de la organización social. Entonces, esta gente tiene mucha milicia, mucha gente dando vuelo por varios lugares de, pues de Colombia y eso le ha permitido la existencia y la supervivencia de este grupo. ¿Listo? Gracias al chistosito de la pantalla. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ese nacimiento? ¿No? Esta guerrilla van a ser en Santander, va a tener mucha herencia también gracias al chistosito, de nuevo, de la pantalla, muchas gracias. Hasta que no la quite, no continuamos. Profe, ¿puedes dejar de compartir un momento y hacemos una cosa, por favor? Ok. Listo, profe. Ahora sí. ¿Listo? Ok, Listo. gracias. Pues, ojo, no, ojo con eso, ¿no? Ya están grandes. Ya, qué mamera uno poner ahí y echarles el regaño, ustedes ya son grandes. Y lo peor, lo peor de todo es que saben que esto es voluntario, ¿no? Que ustedes ingresen a esto es voluntario, entonces ¿para qué se ponen con esas vainas? Pues quédense ahí, duerman, hagan otra cosa. O pongan a sabotearle la clase a las personas que sí quieren venir. Les estaba contando, bueno, este grupo van a ser en Santander. Va a ser la primera marcha el 4 de julio de 1964, que se dirigen a hacer su primera aparición militar en Simacota. Y pues la historia es muy bonita, he leído un poco la historia de ese asalto, es como bien bonita, como toda la planeación. Son aproximadamente 13 hombres con armas muy débiles, pero logran eh, eh, hacerle el asalto a la estación de policía, que obviamente pues Simacota va a ser un pueblo muy pequeño, y pues ahí van a declarar que es una guerrilla de carácter comunista y que van también por la toma del poder. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos guerrillas importantes en el momento, ¿no? Vamos a tener a las FARC y al ELN en este caso. En esa primera marcha va a estar muy niño, alrededor de 13 años, el comandante actual del ELN, que va a ser Gavino. Imagínense, 13 años en la guerrilla en el 64 y sigue, y es el comandante en este momento, toda la vida en la guerrilla, toda su vida en la guerrilla.
y, y pues bueno, no se sabe en qué vaya a parar esta guerrilla porque negociar con ellos es mucho más difícil que negociar con las FARC. ¿Listo? Vamos a tener un personaje súper importantísimo para esa guerrilla y que los va a poner en un plano de carácter internacional muy, muy fuerte y es este señor que aparece ahí, ¿no? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo se llama ese señor? ¿Alguien que me diga cómo se llama ese señor? Para escucharlos porque he hablado mucho hoy. A ver qué dicen en el chat. No lo sé, dice Jean. Y Jean, ojo que estabas en la clase de la mañana, ¿no? Ni yo, dice Camilo. Importantísimo para la historia de Colombia. Camilo Torres, muy bien, Ángel. El cura Pérez. No, no es el cura Pérez. Cura Pérez es otro, Mauricio. Manuel Pérez. Va a ser ese. Ay, ¿qué pasó con esto? No, no mentiras. Sigo compartiendo pantalla, ¿sí? Ok, listo. Vamos a tener a Camilo Torres, que, pues bueno, va a ser una figura impresionante, una figura política impresionante en Colombia, porque, bueno, él va a venir de una clase alta de Bogotá, ¿sí? No es cualquier pobre de ciudad. Estudió en la Nacho, intentó estudiar en la Nacho Derecho, pero se salió y se fue al sacerdocio. Se va a volver cura, después se va a ir a estudiar a Europa y pues las personas que tienen la capacidad para, hoy en día, ¿no? La persona que tenga la capacidad de ir a estudiar a Europa, pues es porque tiene eh, por un lado, algo de suerte y por otro lado, pues un poder adquisitivo, o sea, tiene algo de dinero para poderse sostener allá. Imagínense en ese momento. Entonces, Camilo Torres se va a estudiar por allá a Lovaina y allá va a aprender algo, va a estudiar sociología precisamente y va a aprender algunas teorías del marxismo, pero es que el marxismo y la religión chocan, ¿sí? Porque el marxismo en su esencia es ateo. ¿Mm? Y pues este señor sacerdote va a llegar a Colombia, va a empezar a mirar un poco las dinámicas, va a empezar a trabajar con la gente en los barrios, porque él va a decir, pues si soy sacerdote, tiene una experiencia con sacerdotes dominicos, que van a ser esos sacerdotes que van a trabajar con la gente, no es ese sacerdote que eh, están saboteando la clase, Andrés. Yo creo que vamos a dejar por hoy así. No voy a permitir que siga pasando esto realmente. Hay que arreglarlo de alguna manera. Ya pasa del irrespeto pues, con los compañeros. Repito, eh, pues que sabemos que esto es una clase voluntaria. Si quieren venir, pues vienen y si no, pues no hay problema para ustedes. Pero bueno, tenemos hoy 39 estudiantes conectados. Tenemos un promedio casi de 60 en la mayoría de sesiones. Entonces, pues triste que no sé cómo se estará pasando el link, ¿no? Andrés. ¿Alguien lo comparte? Pues, profe, también me parece bastante lamentable, no nos había pasado esta semana ni nunca Ujú, pues, por este medio. Yo trato como de poner los bloqueos pertinentes para que eso no pase, pero si ujú, ustedes, muchachos, no son conscientes de que si comparten el link, pues ujú. a cualquier persona, pues obviamente esto va a seguir sucediendo. Entonces pedimos Sí, por favor encarecidamente que como esto es un espacio de una hora nomás diaria, ujú. entonces que no hagan ese tipo de cosas, pero yo creo, profe, que demos por terminada los últimos 10 minutos, como adelantando el tema, pues para que no nos perdamos tampoco y tampoco pues demos la oportunidad de que esas cosas nos afecten. Sí, Entonces, ya. yo quería Hay decir algo Dale, con dale, Andrés. respecto a lo que estabas diciendo, profe, y es que, por ejemplo, en el movimiento de guerrillas, pues hay que destacar, por ejemplo, las características que tiene las distintas guerrillas en Colombia y la configuración de guerrillas a nivel internacional. Nosotros, por nuestra parte, pues, como ustedes saben, tenemos pues la guerrilla más antigua del mundo, ¿cierto? Y Ujú, que pues actualmente pues
teníamos el conflicto más, con más años en el mundo. No, Pero lo y interesante, aún lo tenemos, Andrés, aún aún lo lo tenemos. tenemos. Ujú, Sí, pero lo interesante es que gracias a distintos mecanismos que utilizó, por ejemplo, la guerrilla de las FARC, con las conferencias que hizo, que yo creo que llegaron como a 11 conferencias guerrilleras, yo no sé, profe, ese dato, pero lo cierto es que dentro de esas mm, conferencias guerrilleras, lo que hacían es establecer estrategias, ¿cierto? ujú, Y por ejemplo, una que yo me acuerde, en 1993, ellos pasaron de ser una guerrilla de guerrillas a tener una confrontación por guerrillas y pasar a ujú, una guerra por movimientos o también por posiciones, mejor. Guerrilla por posiciones en 1993, que era básicamente trasladar la guerrilla de los campos periféricos a las zonas urbanas. Entonces, como para poder, ujú, digamos, generar como un cercamiento de las zonas urbanas, como por ejemplo Bogotá, y ujú. acercarse, por ejemplo, yo no sé si, yo a veces lo pienso así, ¿no? Como acercarse a la Plaza de Bolívar y hacer un Sí, golpe de Estado, o cómo. sí, digamos que en primer momento la táctica de guerra de guerrillas está en generarme un ejército irregular. Sí, es un ejército que no está en una posición, que es móvil, que se mueve en un sector a otro sector por mera estrategia, pero ellos llegaron, les repito, tenían 12.000 hombres. ¿M? Y decidieron cambiar, eso fue en la conferencia del 86, si mal no recuerdo, Andrés, el de la guerra de posiciones. Eh, no, los ataques al Cantón Norte es de Ángel, desde el M-19, que el robo al Cantón Norte. Eh, pues estas personas tenían muchos, ya habían ocupado tanto espacio militar, y es que a las personas que nos gusta la guerra, no en términos de la violencia, sino en términos de la estrategia, uno mira el mapa de Colombia y uno ve que hay unos caminos importantes que si usted los controla, llega a Bogotá, ¿sí? Entonces uno ve, bueno, ¿cuáles eran los bloques más fuertes de las FARC? Ah, no, claro, los de los llanos, claro, porque es que si usted me controla la cordillera oriental, por la entrada de los llanos, ahí hay una ruta de acceso importante para la guerra. Si usted me controla el sur, vía Páramo de Sumapaz, ahí hay importante, ¿sí? Es más, las noticias, la noticia de estos 2 días es que, pues una señora no quiso abrazar bueno, no recuerdo el nombre de esta señora de las FARC, que precisamente es mujer de Tiro Fijo, el personaje que les presenté, porque al parecer habían matado a su hijo en el páramo de Sumapaz. Es decir, terrible lo que pasó, pero es que ellos llegaron a Sumapaz, o sea, Sumapaz es una localidad de Bogotá, las personas que vivimos en Bogotá, es una localidad. Estamos allí yo estoy alrededor de más o menos unos 30 kilómetros, yo vivo en el extremo norte, en Suba, precisamente, soy más o menos unos 30 kilómetros del páramo de Sumapaz, 30 kilómetros, esa gente estaba metida allá en Bogotá, ¿sí? Ya tenía un cerco muy importante en términos de lo militar, pero a ellos se les va a ocurrir negociar, ¿sí? Y en la negociación se hace un ejercicio de dilatación y van a perder su guerra de posiciones. Pero ya prácticamente tenían ganada la revolución. Si hubieran seguido con esa estrategia, ganan la revolución y ahorita estaríamos también en otro proceso. Quién sabe en qué, o más corruptos, o más terrible, o en un paraíso, no lo sabemos. Pero en el 99, las FARC tenía toda la posibilidad de hacer ese proceso revolucionario que está en el imaginario de las guerrillas pues comunistas, pero no pudo y es un error histórico que ellos lo reconocen y lo saben. Muchos militantes de las FARC reconocen que eso fue el error garrafal de ellos fue negociar en el 99 a un gobierno que no quiso negociar y que dilató, ¿sí? Que dilató mucho el proceso, que se inventó una serie de cosas para acabar pues la negociación entre ellos. Yo no sé si les contaba a ustedes lo del collar bomba. ¿Sí? Yo no sé si lo hablábamos, Andrés, aquí. Sí, profe, ¿no Sí, nos eso, contaste? exactamente. Entre eso, bueno, el collar bomba. ¿Mm? Porque eso obviamente deslegitima completamente el, pues a la guerrilla en el 99 y pues ataques militares, el crecimiento de las Fuerzas Armadas en Colombia es grande porque ahí se van a acceder a unos dineros muy importantes
que se va a llamar el Plan Colombia, ¿sí? Y son dineros por parte de Estados Unidos para acabar el comunismo en Colombia. Entonces, se va a fortalecer el ejército y van a hacer que las FARC se replieguen hasta, pues hasta el 2014, que van a entrar a negociar nuevamente. No sé si tengan preguntas. Sí, Ángel, el collar no fue de las FARC, fue de los paramilitares. Muy formado su papá, muy bien. No sé si tengan preguntas sobre eso. Profe, yo tenía una duda con respecto a la participación que tuvo el M-19, que yo creo que fue distinta a la de las FARC y el ELN. No sé usted qué Sí, opina. sí, no, ya toca para la otra clase, pero sí, es un movimiento diferente, pues es urbano, partiendo de ahí, pero más que eso es que va a utilizar un tipo de pedagogía diferente, la comunicación va a ser diferente, el escenario de la participación es diferente. Es una guerrilla medianamente bonita, pienso yo, pero también muy criticada. Sí, muy criticada porque cuando va a morir su dirigente principal, que es Bateman Cayón, pues va a perder un poco su esencia y es donde van a entrar a negociar. Y Bateman Cayón pertenecía a las FARC. Los chismes revolucionarios dicen que Bateman, estando en las filas de las FARC, se va a robar la idea de, de Cano, precisamente, y él va a formar la guerrilla urbana. Pero son chismes ahí, los chismes de la izquierda revolucionaria en Colombia, la farándula. Pero bueno, entonces, eh, nada chicos, lo dejamos hoy por hoy. Esas personas, y ojo con pasar el link, tengan algo de simpatía, de, no sé, de empatía, mire, las personas acá, lo que les digo, o sea, no es obligatorio que ellos estén acá y están haciendo todo el esfuerzo, entonces no dañen a la gente, ¿sí? O sea, no se tiene en Colombia, porque lo que están haciendo es eso, no se tiene en Colombia. Entonces, pues, nos vemos el martes. Ya saben que tienen que adelantar esa hoja de ruta, ya no hay más plazo, ya se nos acabó esto. Entonces, como que, bueno, acabamos el viernes, ¿cierto? Sí, El profe. 4. ¿Listo? Entonces tenemos ahí un tiempito todavía, porque, bueno, tenemos también un ritual para el último día. Entonces, nos vemos y un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Listo, profe, gracias. Y la idea es que podamos solucionar el tema de lo del link, muchachos. Entonces, otra vez les repetimos, nosotros ya estamos identificando al estudiante que está haciendo ese ejercicio, que a nosotros nos parece lamentable, pero vamos a intentar que eso no vuelva a suceder. Entonces, muchas gracias por su asistencia, muchachos, y hasta luego. Nos vemos el día martes, como bien dijo el profe Rodolfo. Chao, chao. Gracias.